Eh, el tema de las ONGs es un tema que tiene 200 años de antigüedad y que ha sido tratado en la historiografía del bicentenario de la Revolución Francesa. Me refiero a los jacobinos. Los jacobinos tenían clubes, que eran las ONGs, secciones, subsecciones repartidas por todo el país. Y fueron ejerciendo un control, quitándole la soberanía a la Asamblea Nacional Francesa y creando finalmente un gobierno de terror en medio de la parálisis de la Asamblea Nacional Francesa. Esto empezó en 1879 y terminó en 1794. ¿Cómo terminó? Cuando viene la reacción con Termidor, cuando caen Robespierre y los terroristas, por llamarlos de alguna manera, la Asamblea Nacional Francesa reacciona y da la ley del Chapelier. Y esa ley prohíbe expresamente estas organizaciones no gubernamentales que eran las que dirigían la política de la Francia del terror y las saca del circuito para que la Asamblea Nacional pueda recuperar los poderes legítimos que el pueblo había delegado en ella. Cuando Lenin recoge las ideas de Marx, tiene que darles una forma práctica para la toma del poder. Y entonces crea los soviets. ¿Qué son los soviets? Son los clubs, las secciones y las subsecciones de lo que tenían los jacobinos en versión comunista. Finalmente, esos soviets, después de una serie de experimentos y cambios históricos en el proceso del 17 al 91, todo eso se derrumba con la Unión Soviética. Pero la idea central la hereda el revisionismo marxista, el neomarxismo gramsciano de la Escuela de Frankfurt, etc. Y eso son las ONGs, eso es lo que nos están aplicando, no de ahora, desde los años 80. En los años 80 aparecieron estas organizaciones, tenían el nombre de Quango en esa época, o sea, en inglés, organización cuasi gubernamental. Luego el cuasi gubernamental fue visto como una intrusión, porque, por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos o el Parlamento británico jamás permitiría que se forme una organización como el Acuerdo Nacional paralela al Congreso americano o al Parlamento británico o al Parlamento de la Confederación Suiza. O sea, ningún país del mundo permitiría que le hagan sombra sin poderes delegados por el pueblo. Y entonces, todas estas ONGs son mecanismos de usurpación de la voluntad soberana del pueblo de manera deliberada. Escazú no dice en ningún momento las comunidades de los lugares afectados por problemas de medio ambiente van a ser representadas por asociaciones, organizaciones o grupos. No, literalmente dice el público, son esas organizaciones y esos grupos, o sea, la comunidad queda relegada, aparece una ONG y demanda, dice que no hay suficiente información. Pondría un ejemplo que se me ocurre ahora, ¿no? Imaginemos una ONG imaginaria, el Instituto de Defensa Cocalero, y el Instituto de Defensa Cocalero, que es imaginario, que lo acabo de inventar, decide que las operaciones militares que se llevan a cabo en el BRAE contra los narcoterroristas, pues afectan el medio ambiente y por lo tanto solicita información sobre las operaciones policiales y militares. Y supongamos que la Fuerza Armada se rehúsa a suministrar esa información a las ONGs. Inmediatamente se presenta una demanda ante un juez de primera instancia. Ese juez tiene que resolver, dice el tratado, con la normativa peruana e internacional. O sea, incluso con tratados que no hemos firmado. De acuerdo, de acuerdo. Y entonces se abre, digamos, representa un peligro gigantesco incluso en el plano de la criminalidad. Las ONGs sí son
organizaciones que intentan sustituirse a las instituciones del Es, Estado burgués. Esto as- es el Parlamento Nacional, los poderes electorales, en fin, todas las instituciones de acuerdo. judiciales, y colocarse sobre todas ellas sin haber recibido ni un solo voto del pueblo peruano. Es un experimento planetario en curso desde hace varias décadas. O sea, estamos en este mecanismo en el cual la globalización es justamente el control del mundo por poderes fácticos que no son elegidos por los pueblos, que son grandes poderes financieros sumados a las ONGs y a organismos internacionales que tienen vida propia. Y entonces eso representa un enemigo formidable, pero no nuevo tampoco. Al inicio de la Revolución Francesa se hablaba de la patria, pero al poco tiempo se dejó de hablar de la patria y se habló del género humano, y Francia le declaró la guerra a toda Europa. Napoleón continuó con las guerras que la Revolución Francesa había declarado, y estas guerras duraron de 1793 a 1815, a Waterloo, en que finalmente Europa paró esta maquinaria de conquista revolucionaria de todos los países de Europa en ese momento. Entonces, estas ideologías son globalistas. Luego ese concepto pasa también a la Unión Soviética con el internacionalismo proletario, las intervenciones de Brezhnev en Angola, en Mozambique, en Guinea-Bissau, en Etiopía, en fin, la expansión del comunismo a Cuba, en fin, todo eso, cuando uno ve el antiguo, hoy el escudo ruso es el escudo del águila bicéfala, que tiene origen bizantino, que es de donde nace la civilización rusa. Pero el escudo de la Unión Soviética era el mundo con una hoz y el martillo encima de él. O sea, era globalismo total, confesado, abierto en sus textos. De acuerdo. Hoy ese globalismo vuelve a manifestarse y creo yo que someterse a él, y voy a ser muy duro en lo que voy a decir, es traición a la soberanía popular y por consecuencia es traición a la patria.